Bueno, en el siguiente vídeo vamos a intentar construir una figura en AutoCAD simplemente por la previa definición de las vistas y intentar construir la figura haciendo uso únicamente de la herramienta línea. Es decir, vamos a construir una estructura tipo alámbrica, no una estructura superficial ni una estructura sólida volumétrica. Naturalmente una estructura de tipo alámbrica no quedaría con esta definición de vistas porque jamás existirían líneas ocultas al estar todo completamente visto. Pero bueno, vamos a intentar construir el volumen, que no va a ser realmente un volumen, sino que va a estar todo completamente hueco, sin superficies apreciables también, mediante el uso de la herramienta línea. Como tenemos aquí las vistas de definición de la figura, lo que vamos a intentar en primer lugar es plasmar las vistas de definición sobre cada uno de los planos de proyección que podemos manejar con AutoCAD y a partir de ahí construir el volumen. Bueno, vamos a manejar una herramienta que es AutoCAD para Mac, es muy similar también al AutoCAD para Windows. El AutoCAD para Mac, la única particularidad que tiene es que al ser versión inglesa, pues los comandos de línea de comandos tienen unas abreviaturas que no son iguales que los AutoCAD en español. Pero bueno, esta versión para Mac tiene aquí una pequeña herramienta para la visualización de los isométricos, que simplemente hay que pinchar en cada uno de los sitios donde queramos plasmar el punto de vista para poder ver cuál es la representación desde ese punto de vista de los ejes y por tanto de lo que construyamos en base a ello. En la herramienta para Windows está simplemente en el menú ver. En el menú ver tiene también unos puntos de vista isométricos que te permite aquí definir bueno, pues el isométrico suroeste, sureste, noreste y noroeste. De forma que bueno, el acceso es bastante similar. Aquí simplemente que tiene la comodidad de en esta pequeña ruedita seleccionar el punto de vista de forma dinámica. Bueno, como tenemos aquí directamente las vistas para plasmar, lo que vamos a ir es intentar construir en base a este que es el alzado, esta que es la planta y este que es el perfil derecho, el volumen de la figura e ir manejando algunas herramientas como puede ser, por ejemplo, también la orden órbita o los puntos de vista isométricos que son especialmente útiles. Vamos a intentar plasmar en primer lugar el perfil de planta. El perfil de planta tiene una distancia de 40 sobre un eje, da igual que sea el eje X o el eje Y, y 50 sobre el otro como consecuencia de sumar estos 225. Bueno, pues vamos a intentar introducir las coordenadas de planta. Vamos a partir introduciendo la línea desde el punto 0, 0, 0. Y aquí ya tenemos que manejar tres coordenadas, que son coordenada en eje X, coordenada en eje Y, coordenada en eje Z. Vamos a plasmar, por ejemplo, el 50 sobre el eje X, de forma que el siguiente punto sería 50, arroba 50, 0, 0 para indicar la coordenada relativa, aunque en este caso no importaría porque estamos partiendo del origen de coordenada. Hemos dibujado una línea, vamos a hacer un poco de zoom out para verla con corrección. Ahí está nuestro 50, 0, 0. Vamos a plasmar ahora en este sentido la dirección 40, simplemente sería poner 0 en el eje X con la arroba delante porque es una coordenada relativa, 40 en el eje Y y 0 en el eje Z. Ya tenemos ahí la línea. Y una vez que tenemos esta y esta, a pesar de que podemos también ir indicando las coordenadas de esta línea y esta otra, es mucho más sencillo hacer uso de la herramienta copia. Con lo cual introduzco la orden copia, simplemente le digo que quiero copiar esta entidad en base a este punto y colocarla ahí. Y igualmente quiero copiar esta entidad en base a este punto y colocarla ahí. Ya tenemos aquí directamente la planta que a nosotros nos interesa construir para la figura. Fijaros que podemos hacer uso de la orden órbita simplemente pulsando la tecla Shift y el botón central de ratón e ir moviendo y visualizando en el sitio que nosotros queramos. Bueno, simplemente vamos a plantar eso que no es exactamente el isométrico que teníamos antes, pero es muy parecido. Un sistema axonométrico en este caso. Bueno, pues siguiente dato. El siguiente dato que tenemos aquí es, bueno, pues esto parece que es un cubo en el que se han hecho unos pequeños recortes en forma de semicírculo que se ven aquí en el alzado también y aquí en la planta, no con línea continua, claro. Y bueno, pues vamos a construir por lo menos esta parte de aquí que está a una distancia de 30 de la base. Bueno, lo más sencillo, una vez que está construida ya la base, es hacer una copia completa de todas las entidades que tenemos. Todas las entidades quiero copiarlas en base a ese punto y quiero desplazarlas 30 unidades hacia arriba. En este caso lo único que tendría que hacer sería decir arroba 0, 0, 30. Ya tenemos aquí la base copiada 30 unidades hacia arriba. Podemos comprobarlo con la orden órbita.
¿Qué haríamos ahora para construir un cubo y en base a él ir definiendo nuestra figura? Pues simplemente trazar líneas verticales, haciendo uso de la herramienta Reference. Ahí directamente estoy cogiendo ese punto, podría seleccionar simplemente Shift y botón derecho de ratón y decirle que lo quiero en ese punto final, pero como directamente tengo la herramienta Reference activada, referencia a entidades activada, me lo va cogiendo todo automáticamente. Línea y línea. Ya tengo construido mi cubo. Más cosas. Bueno, pues a partir de aquí hay otras líneas o otra parte de la figura, otro volumen de la figura que lleva 25 unidades hacia arriba. Si os fijáis en el perfil derecho, todo esto es diáfano, es decir, no se vería ninguna línea intermedia en el perfil derecho. Así que vamos a hacer este pequeño dibujo de cuña que tenemos ahí en cada uno de los perfiles. Simplemente lo que tendríamos que hacer es levantar otras 25 unidades hacia arriba. 0, 0, 25. Y de aquí trazar una línea hasta ese punto. Fijaros que esta línea que tenemos aquí, vamos a quitarla también porque realmente la figura no se ve. Si os fijáis en este perfil, ese perfil aproximadamente debe ser ese, y esa línea, se ve la línea posterior porque no es una figura volumétrica, sino que es una figura alámbrica. Y en el otro lado lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a coger estas dos entidades que hemos dibujado aquí y nos vamos a copiar ahí, eliminando esta línea, que tampoco nos aporta absolutamente nada nuevo. Si os fijáis, estas dos líneas van bajando aquí un prisma triangular, lo que hace es que baja desde el fondo hasta el punto medio de adelante. Aquí podemos verlo también en la planta, es decir, desde el fondo hasta el punto medio de adelante. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es una línea desde ese punto final hasta el punto medio de esta línea delantera y de aquí al punto medio de esa línea final. Ya empezamos a dibujar ese prisma que vamos a tener ahí. Bueno, para terminar de dibujar el prisma, únicamente lo que tendríamos que hacer es tirar una línea hacia este punto medio hasta este punto medio y de ese punto medio a cada uno de los extremos. Ahora se va a apreciar mucho mejor la figura una vez que eliminemos esta línea del final, que únicamente es una línea referencial. Si os fijáis ahora sí que se aprecia mucho mejor cómo está construida la figura. Realmente es un prisma de base tetragonal, que no es regular, sino que acaba en una línea vertical en base a uno de los vértices. Bueno, ahora vamos a hacer esas pequeñas orificios de cuarto de cilindro que tenemos aquí en cada uno de los elementos, en cada uno de los laterales. Bueno, pues simplemente, si os fijáis, si yo intento hacer un círculo en ese punto, si os fijáis, el círculo me lo va a crear siempre, cuando trabajemos en 3D, sobre el plano XY. Como el plano XY es este de la base, el círculo me lo crea ahí. Si yo quisiera crear el círculo únicamente haciendo en este otro lateral, es decir, en el plano ZY, lo que te voy a tener que hacer es cambiar el plano de referencia XY. En castellano, la orden para hacerlo es SCP, Sistema de Coordenadas Personales. Te permite definir un sistema de coordenadas personales indicando cuál es la orientación del eje Z, del eje X y del eje Y. En el caso de la versión inglesa es la orden UCS. Bueno, pues yo con la orden UCS lo que voy a hacer es indicar el nuevo origen de coordenadas de mi sistema de coordenadas personales, no el universal, que es el que maneja el programa. Bueno, pues yo quiero situar el origen ahí. Ahora me está pidiendo que especifique un punto en la dirección del eje X. Bueno, como yo quiero que el plano XY sea el de este lateral, voy a poner, por ejemplo, eje X aquí, eje Y ahí. Si os fijáis, ha cambiado ya directamente el plano de orientación. Podemos verlo aquí directamente haciendo orden órbita. Si dibujo ahora un círculo, lo que va a hacer es que ese círculo me lo va a dibujar sobre el plano XY, que es el antiguo plano YZ que yo tenía. Voy a darle un radio de 10. Voy a usar también la orden recortar para quedarme únicamente con la parte que me interesa. Vamos a recortar ese trozo para quedarme efectivamente solo con ese trocito. Ahora lo que voy a hacer es desplazar o copiar ese trocito 10 unidades en dirección del eje Z actual. 0, 0, 10. Ya lo tengo ahí. Ahora únicamente me queda unir los vértices. Como tengo Reference activado, pues muy sencillo, unir vértices aquí. Y trazar desde aquí una línea centro y del centro una línea. Por supuesto, ahora me queda recortar los trocitos que me sobran. Vais a ver que algunos trozos no me va a dejar recortarlos, por la sencilla razón de que no están situados sobre el plano XY. Ese trozo me deja recortar, ese trozo también,
Pero, por ejemplo, este trozo de aquí no me ha dejado de recortarlo. Bueno, tampoco pasa nada. Simplemente elimino la arista completa y ahora lo que hago es que puedo unir desde aquí hasta ese punto y me queda eliminada la parte que me interesa. Voy a copiar el bloque completo, es decir, voy a hacer la copia de todas estas entidades que he dibujado aquí, desde este punto hasta ese punto, para evitar tener que redibujar y trazar las líneas que me faltan. Y por supuesto, borrar las que me sobren. De nuevo, en vez de recortar esta y esta, casi es mucho más cómodo. Esta me permite eliminarla directamente. Casi es mucho más cómodo trazar de nuevo las líneas que tenga que redefinir en vez de recortar. Esta la voy a recortar. No la voy a recortar, la voy a borrar y volver a dibujar. Y con esta voy a hacer exactamente lo mismo. Dibujar desde aquí hasta aquí. Fijaros cómo ya tenemos la figura completa definida por todas las vistas que habíamos visto antes. Si os fijáis, desde este lateral veríamos el perfil derecho, que es este de aquí, naturalmente sin esta línea que no se vería si la estructura fuera realmente volumétrica. En el alzado, que es este de aquí, lo vemos tal cual, si os fijáis, el alzado lo estamos viendo exactamente igual. Y en el caso de la planta, que es aproximadamente esta de aquí, podríamos seleccionarla de forma exacta con las vistas, simplemente así ya tendría la planta seleccionada. Sería exactamente igual, con la única diferencia de que estos pequeños perforaciones de cilindro que tenemos ahí se verían con línea discontinua como consecuencia de ser una estructura completamente volumétrica. Pero bueno, este es el uso entonces de las órdenes, de todas las órdenes de órbita, vistas isométricas y línea en 3 dimensiones.